buenas tardes, ¿cómo estás vos? Muy bien, Gervasio, un gusto saludarte como siempre. Y preocupado yo, pero veo mucha preocupación de parte de los oyentes que nos dejan varios mensajes, porque textualmente lo que nos dicen es: a partir de hoy estamos absolutamente en manos del mercado inmobiliario. Sí, imagínate las organizaciones, estamos desbordadas de, ya te diría, no de consulta, sino de, nos trasladan la preocupación, la angustia, la incertidumbre de lo que significa no saber dónde vas a ir a vivir en unos días. Esa es la realidad. Hay mucha presión, muchas cartas documento, muchas cédulas de desalojo, mucho hostigamiento. Es realmente crítica la situación en materia de vivienda y sobre todo, por supuesto, en lo que tiene que ver con alquileres, luego de que el gobierno tomó la decisión de finalizar el decreto sin un plan de contingencia, ¿no? Sin una contención construida en todo este año que tuvo vigencia el decreto, para que cuando esto suceda, suceda sin generar estas tragedias que estamos viendo. Gervasio, ¿ustedes tienen cuantificado, se sabe cuántas personas son las afectadas por esta situación? Nosotros hacemos encuestas todos los meses. La UNSAM y el CEL también realizó una encuesta en donde los datos son muy parecidos, los que les dio a ellos y a nosotros. A nosotros nos dio que el 37% de los hogares inquilinos están endeudados y que alrededor de 300.000 hogares tienen deudas acumuladas de 5 meses de alquiler. O sea, estamos hablando de alrededor de un poquito más de 1 millón de personas que viven en viviendas alquiladas, que estarían en condición de ser desalojadas a partir de ahora. Es un número muy importante. Sí, lo que pasa es que acá hubo una combinación muy difícil, que fue, por supuesto, la crisis económica que nos dejó el macrismo. Uh-huh. Eso golpeó fuertemente porque nunca un gobierno recibió alquileres tan caros como los que dejó el macrismo, en relación al salario, ¿no? Sí. Correcto. Luego la pandemia que golpeó en la vida de las familias, en la salud, pero también en términos económicos. Y luego, o durante en realidad, el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario que tuvo una actitud miserable, irresponsable durante la pandemia, que fue el golpe de mercado como respuesta al decreto y a la ley de alquileres. Y después el gobierno con la poca capacidad que desplegó para el control de la ley, del decreto, de brindar información. Bueno, es un combo dramático. ¿Ustedes están teniendo algún tipo de conversaciones con el Ministerio de Vivienda, con Ferraresi, para ver qué solución se encuentra? Porque a mí me llamó la atención que él planteara que esto no iba a terminar mal porque iban a mediación del Ministerio de Justicia, como planteaba la ley. No sé, a mí me dio la sensación de que era medio poco eso como solución. No solo eso, sino que no existe la mediación. No instrumentaron ningún mecanismo para que haya mediación en el país, en las provincias. Nosotros hoy no tenemos dónde derivar a los inquilinos, a las inquilinas que están desesperados. No tenemos dónde derivarlos. Se han quedado completamente a su suerte, ¿sí? Y nosotros no tenemos diálogo desde principios de enero, fue la última vez que hablé con él, en donde básicamente nos dijo que la solución al alquiler de vivienda era construir 264.000 viviendas. ¿Y mientras tanto? Yo lo que creo... Porque 200.000 viviendas no se construyen en 15 días.
Sí, y además hay un déficit habitacional de 4 millones de viviendas en Argentina. Bueno. Y hay 3 millones de hogares inquilinos. Además de que yo creo que en realidad el problema de la vivienda no se soluciona con la construcción. Se soluciona para un sector con la urbanización y para otro sector mayoritario se soluciona generando condiciones dignas de acceso a la vivienda en alquiler. Si alquilar una vivienda es la ley de la selva, las consecuencias en materia de crisis habitacional son enormes. Y la verdad es que yo creo que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat no es que quiere que suceda esto que está sucediendo. Eso yo no lo creo. Lo que sí creo es que no sabe cómo resolverlo. Y que es peor. Porque no se ha elaborado una sola política. Yo lo vi a él, nos reunimos, apenas asumió. Les dejamos alrededor de 20 propuestas. Propuestas sencillas, que se instrumentaban fácilmente, y propuestas, por supuesto, más estructurales, que necesitan tiempo, que necesitan construcción, trabajo. No nos respondieron a una sola propuesta. Ni siquiera elaboraron una página web en donde los inquilinos puedan saber qué significa la ley de alquileres, qué derechos se conquistaron en esa ley, mucho menos hicieron una campaña, no hicieron un contrato modelo, no hablaron con el sector inmobiliario para plantearles, muchachos, cumplan la ley. Cumplan la ley, porque si no las consecuencias son estas. Es realmente preocupante. Es preocupante que en el discurso, en la lógica del ministerio, bajo ningún punto de vista ingresa la posibilidad de llevar adelante políticas que protejan el derecho a la vivienda en alquiler, como sucede en todo el mundo. La ONU está planteando que hay que suspender los desalojos en épocas de pandemia. Lo están haciendo los países, lo hizo Estados Unidos, hasta junio suspendió, lo hace Europa, lo hicimos nosotros, y la realidad es que no ha cambiado nada en cuanto a el marzo del año pasado y este marzo. Es más, hoy tenemos picos de contagios más altos que cuando se tomó la decisión del decreto. Absolutamente. Gervasio, hay como 3 situaciones distintas, a ver si entiendo bien. Hay aquellos contratos que a partir del 1 de abril, es decir, de hoy, pueden actualizarse. Es decir, el propietario le dice, mira, a partir de hoy, en lugar de 20.000, me vas a tener que pagar 27.000, 30.000 o 40.000. Después hay otra situación, que es las familias que están en la peor situación, da la sensación, que es aquellos que no pudieron pagar más el alquiler, que no podían ser desalojados en virtud de este decreto, pero que no podían pagar más el alquiler. Y hay otro grupo que son aquellos que siguieron pagando el alquiler, pero al precio de marzo del año pasado, y que ahora deberían, además de renegociar una actualización, pagar la diferencia de las actualizaciones que no se hicieron durante el resto del contrato. Son situaciones disímiles, pero todas complejas. Totalmente. Por eso era tan importante el decreto, porque el decreto extendía automáticamente los contratos y evitaba que estos, para decirlo de alguna forma, estos 3 sectores que vos nombraste perfectamente, porque es así, no tuviesen que pasar por esas situaciones. Ahora, para un sector, el más jodido, el que está más complicado, que es el que no puede pagar el alquiler y queda en la calle, endeudado, que seguramente se quedó sin laburo, por eso no pagó el alquiler también. Exactamente. Ese sector, el decreto era fundamental, pero también era fundamental un plan de desendeudamiento para ese sector. Y lo que nosotros estábamos planteando es la salida del decreto tiene que ser con un plan de desendeudamiento. La salida del decreto tiene que ser mientras se siga ordenando la situación económica y la sanitaria.
ten en cuenta que el Ministerio ni siquiera tiene información acerca de la situación de los inquilinos. Durante un año no se encargaron de relevar judicialmente, como lo hicimos nosotros, que pedimos un informe a la justicia para que nos diga cuántas demandas de desalojo hay en curso, y nos sorprendimos porque la justicia, que uno piensa, bueno, hay de todo igual en la justicia, ¿no? Pero sí, justamente con la jueza que nos reunimos, estaba preocupadísima por la cantidad de demandas de desalojo en curso. Y mirá que para que una jueza se preocupe por algo así, ¿no? Que por lo general son dueños de viviendas en alquiler también, claro, ¿no? Poder judicial. Sí. Y que tienen como Dios la propiedad privada. Eso. Y después nada más. Bueno, estaba preocupada por la cantidad de demandas de desalojo que tenía iniciadas, que las que tenía iniciadas en solo un mes y medio equivalían a la mitad de todas las que se habían iniciado en el 2019. ¿Sí? O sea, estamos frente a una situación de desalojos masivos. Esa información no la tiene el ministerio, no tiene cuántas familias están endeudadas. ¿Cómo hace un ministerio para desarrollar una política sin información? Bueno, los resultados son estos. Gervasio, ¿qué es en época de tanto protocolo, qué es el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en regímenes de alquileres formales? Mirá lo que es el nombre. O sea, ¿existe eso? ¿Tiene entidad real? ¿Sirve para algo? No existe todavía. Era lo que te decía antes. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Nosotros le enviamos un pedido de informe que nos respondieron al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y al Ministerio de Salud. Al Ministerio de Salud le preguntamos si habían evaluado cuál era el impacto sanitario en los desalojos. Y al Ministerio de Desarrollo Territorial le preguntamos si tenían información acerca de lo que yo te estaba diciendo antes. Cuántos desalojos están iniciados en la justicia, si tenían información de cuántos inquilinos hay en el país, de cuántos están endeudados, si le pidieron al Ministerio de Salud información acerca del impacto que tiene el desalojo en la cuestión sanitaria. Bueno, hicimos varias preguntas para ver si tienen información. La respuesta a esos pedidos de informes es este protocolo. Y el protocolo, en realidad, lo que dice es que se van a empezar a averiguar en qué situación están los inquilinos. Hoy salieron 2 resoluciones en donde plantean que van a tener que crear un área para llevar adelante el protocolo, en donde la idea, la intención es que haya subsidios para las familias que tienen deudas, que no es más que subsidiarles, hacer un traslado, ¿no?, de dinero a través de los inquilinos para los propietarios, ¿no?, sin decreto. O sea, lo que hicieron fue llegar tarde, y ahora lo que quieren es que con las familias en la calle, o hacinadas, o sin lugar donde vivir, o con cartas de documento a los garantes, o con embargos a los recibos de sueldo, etcétera, quieren ahora empezar a ver cuál es la situación y ver cómo hacen para solucionársela. Bueno, es tarde. Y a mí me preocupa esto, me preocupa la situación habitacional, la situación social, pero también me preocupa mucho los resultados en términos más generales, más políticos, de lo que puede llegar a generar algo así, porque en definitiva tenemos una ley de alquileres que nos tomó mucho tiempo que se vote, que es una de las legislaciones más modernas de Latinoamérica, más protectorias para los inquilinos, y esa ley no se cumple, y se ha construido un discurso de que el Estado no tiene que meterse en cuestiones de alquiler de vivienda, y yo creo que lo peor que nos puede pasar es justamente esto, ¿no?, que gane ese discurso, sobre todo, inclusive gane en la lógica de los funcionarios del Ministerio de Hábitat, que crean que mejor no meterse con este tema, y que entonces retrocedamos mucho más, y que las consecuencias entonces sean además políticas, de que un sector, los sectores populares, crean que el Estado los abandonó en uno de los peores momentos, y entonces los castiguen con el voto, y que entonces suframos las consecuencias de que vuelva la derecha
más terrible que podamos tener en la historia argentina. Yo estoy convencido de eso, ¿no? Esa es una opinión mía, ¿no? Pero yo creo que lo peor que puede pasar es eso, además. Bueno, Gervasio, esperemos que se encuentre una solución, que el gobierno entienda que tiene que hacerse cargo de esto, que estamos además en medio de, como decías vos, el crecimiento geométrico de los contagios, y que los programas de vivienda pueden ser una solución a largo plazo, con financiamiento del Estado, etcétera, pero no son la solución inmediata para dentro de un mes. Así que te agradecemos mucho esta comunicación y esperemos que pronto podamos tener novedades un poco más auspiciosas. Ojalá. Un abrazo grande para ustedes. Abrazo grande, Gervasio. Era Gervasio Muñoz, presidente del